Largamos los seminarios, el tercer seminario interno acá de la experimental, que interno entre comillas pasó a ser algo interno del INTA, porque tratamos de colaborar y que participen la mayor cantidad de gente posible, no es algo que sea restrictivo. Y la presentación de hoy la va a dar Betania Meta. Betania Meta es ingeniera agrónoma de la Universidad de María, y está haciendo doctorado en la Universidad de Córdoba, sobre el tema de suelos salinosódicos, y trabaja en Marco Juárez, ¿no? En el grupo de manejo de cultivo y suelo. Así que bueno, ella nos va a presentar una parte de su tesis que está publicada, que está bastante buena. Bueno, yo le estoy dirigiendo la tesis, Loli, que está acá, acaba de desconectarse la cámara, la codirectora, y Vanina Davidenko, la otra codirectora. Bueno, esta, compartí y métele nomás. Sí, la idea es que después las preguntas las hacen por el chat o las hacemos oralmente, eso no hay problema. Lo queremos hacer lo más informal posible el espacio. Sí, perdón, Fer, cuando quieran preguntar, por favor pidan la palabra en el chat del canal y nosotros les vamos dando la palabra. La idea es que se hagan oralmente las preguntas, pero pidan la palabra en el chat para ordenarnos más o menos. Bien, bueno. Avísenme si por las dudas el audio se corta, porque hay veces la conexión se complica. Bueno, ahí se ve. Sí, maximizar nomás. Está medio lenta la compu, está como dormida todavía. Bien. Bueno, ahí como Fer comentaba, este es un trabajito que está publicado recientemente en la revista Ciencia del Suelo. Formó parte del trabajo de tesis de la primera parte, que fue algo que nos planteamos y que era necesario para dar origen a la tesis, saber cuán importantes eran los suelos salinos sódicos en lo que era con respecto a la actividad agrícola, lo que era cultivo de soja, maíz y trigo. Entonces, el título del trabajo es cuantificación de ese uso agrícola en suelos con limitantes salinas sódicas mediante el índice de vegetación normalizado. Los que participaron en el trabajo, bueno, mi director Fernando, mi codirectora Loli Bustos, Vanina Davidenko, mi asesora, Cristian Román, estaba ex compañero de INTA, ahora está trabajando para CREA, Carlos Galarza, mi jefe de beca, y Sebastián Muñoz es quien participó mucho en lo que fue el armado de esto, y me enseñó, bueno, todos los conocimientos para realizar el trabajo. Vamos a algunos conceptos. Sobre qué es la salinidad y la sodicidad. Bueno, la salinidad es el exceso de sales solubles en la solución del suelo. Hay diferentes tipos de sales, pero para considerar un suelo salino tiene que tener una conductividad eléctrica del extracto de saturación por encima de 4 decisiemens. Y un suelo sódico se llama sódico cuando acumula en la fase sólida o líquida un porcentaje de sodio intercambiable por encima de 15. Hay suelos que tienen ambas características y que se denominan salinosódicos y que tienen una conductividad mayor a 4 y un PSI o porcentaje de sodio intercambiable por encima de 15. Unos datos. Los suelos hidroalomórficos a nivel mundial ocupan una superficie de 1.128 millones de hectáreas, donde el 60% son salinos y el 40% son sódicos o salinosódicos. Después hay diferentes autores que varían en las proporciones, pero seguramente es por diferencias en los métodos de estimación de la superficie. América del Sur es el sexto lugar con superficie afectada por este tipo de suelos, con 84 millones de hectáreas, luego del este de Asia, Rusia, norte de África, Oceanía y Medio Oriente, que es el que tiene los principales problemas.
Principalmente en la provincia de Córdoba, según Gorga y Taciles, en una escala de reconocimiento de 1 en 500.000, y para la zona nuestra, que es la zona centro-oeste o sudeste, tienen escala de reconocimientos menores de 1 en 50.000, el 14%, según esta clasificación, correspondía a suelos con algún nivel de salinidad, y el 17% a suelos con algún nivel de sodicidad o algún contenido de sodio. Lo que principalmente en los departamentos Unión y Marcos Juárez, Unión tiene 465.000 hectáreas afectadas y Marcos Juárez 273.000. O sea que el departamento Unión es el que tiene más problemas con respecto a este tipo de suelos. En las últimas 5 campañas, hasta lo que fue la campaña 16-17, de los cultivos anuales que se hacían en estos departamentos, el 64 y 52% era de soja, o sea, esto es Marcos Juárez y Unión, 64 Marcos Juárez, 52 Unión. El 11 y el 8% maíz, y un 5 y un 4% de trigo, esto según el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, lo que se conoce es que la superficie agrícola de soja en Argentina pasó de 25.000 hectáreas en la campaña de 69-70 a más de 19,5 millones de hectáreas en la campaña 15-16. Y que este aumento de la superficie agrícola, principalmente lo que fue de soja y de maíz, se ha realizado sobre suelos con capacidad de uso 3 o superiores, que tenían algunas limitantes y que eran dedicados a la actividad ganadera. Estas limitantes de este tipo de suelos clase 3 o superiores podrían ser varias, pero entre ellas se encuentran los suelos que tenían algún problema de salinidad o de sodicidad. Entonces, ¿cuál era el problema y qué es lo que se desconocía sobre esto, ¿no? Era qué proporción de los cultivos agrícolas de soja, maíz y de trigo que se realizan sobre los suelos con limitantes salinas o sódicas. Entonces, contamos con 2 herramientas. Por un lado teníamos las cartas de suelo digitalizadas en GeoINTA, que están recientemente disponibles, que hasta el momento veníamos usando cartas de suelo en papel. Cuando empezamos a trabajar con esto, año 2015, ya estaban disponibles. Y otra herramienta que fue fundamental eran las imágenes satelitales, las imágenes Landsat 8, y el uso del índice de vegetación normalizada calculado a partir de esas imágenes. Entonces, con estas 2 herramientas empezamos a trabajar. Con los objetivos de, por un lado, estimar lo que era la distribución geográfica de los suelos afectados por salinidad y sodicidad, porque si bien yo les mostré que sabíamos cuánta superficie de suelos salinos y sódicos teníamos, yo lo que necesitaba era la distribución geográfica para después asignarle a esa superficie la cobertura y uso de suelo. Entonces, ese era el primer objetivo, y el segundo objetivo era cuantificar la superficie dedicada a los principales cultivos sobre estos suelos mediante este índice de vegetación normalizada en el sudeste de la provincia de Córdoba, principalmente en los departamentos Unión y Marcos Juárez, que fue donde yo trabajé. Como hipótesis del trabajo, bueno, nos planteamos que el cultivo de soja ocupaba la mayor proporción de la superficie implantada con esos cultivos agrícolas en suelos salinos y sódicos, y que esto se debía a la plasticidad que tenía el cultivo, porque uno puede elegir diferentes grupos de madurez con un periodo crítico que pueda ampliarlo. Entonces la soja podría adaptarse a una condición climática cambiante y resistir algún periodo de estrés. Entonces, bueno, como yo les comentaba, los materiales, por un lado las imágenes Landsat 8, son imágenes que están disponibles, se descargan del USGS. El Landsat es un satélite que pasa cada 16 días y tiene un tamaño de píxel de imagen de 30 metros por 30 metros, y tiene una definición de 11 bandas, o sea, la radiación reflejada por la superficie terrestre la divide y almacena en 11 bandas de longitud de onda. Entonces, con esta imagen, si ven el primer cuadro, el primer dibujo, yo utilicé, se llaman path rows, que son 2 imágenes individuales. Yo lo que tuve que hacer es unirlas, la 22882 y la 22883, que así se denominan.
tuve que unirlas y unificarlas para ocupar ambos departamentos, Unión y Marcos Juárez. Este es el dibujo de una imagen con todas las bandas combinadas, y en el gráfico, en el cuadrito de abajo, en función del cultivo que yo iba a estimar, debido al conocimiento de la zona, el conocimiento de las fechas de siembra y demás, se seleccionaron fechas de imágenes en donde el satélite tomaba la reflectancia de la superficie con la menor proporción de nubes, porque es un satélite que si pasa en un momento que tenemos mucha nubosidad, esa radiación que refleja en la superficie rebota en la nube y el sensor no puede tomar esa imagen. Entonces son imágenes que no podemos utilizar. Entonces en función de esto tenemos capas de entradas que se llaman, que son las capas con las que uno hace la clasificación, y después tenemos las capas de máscara, que son capas que se utilizan para restar cosas que ya fueron clasificadas anteriormente. Además, bueno, como yo les contaba, también utilizamos las cartas de suelos digitalizadas, esa es una imagen que estaban previamente disponibles en el GeoINTA, con todos los polígonos de los suelos. El área de trabajo, Departamento Unión y Marcos Juárez, y el programa que yo usé para hacer todos estos cálculos y análisis, el programa QGIS, de libre acceso. Hay muchas versiones, yo la que utilicé la 2.18, pero se puede usar cualquiera de las versiones. Y además utilicé puntos de recorrida de lotes, que son lotes que se usaban para la cobertura y uso del suelo de RIAN, que eran lotes que se recorrían anualmente por el RIAN, que son 373 lotes y que corresponden a lo que es la verdad de campo, en base a lo que yo utilicé para hacer la clasificación. O sea, una vez realizada la clasificación se compara con esta verdad de campo. Entonces, bueno, comenzando con el procesamiento, yo abajo tengo una barra que dice suelo, cobertura y cobertura por suelo, porque fue un trabajo realizado en 3 etapas. Por un lado, lo que era la parte de suelo, la ubicación geográfica de los suelos. Por otro lado, lo que es cobertura de cultivos. Y por otro lado, lo que era la intersección de ambas capas de información. Entonces, lo que era la capa de suelo, primero tuve que procesar esa información, si bien estaban todos los polígonos de suelo con los tipos de suelo ya ubicados. Esta es la base de datos de esa gráfica de polígonos. Yo lo que utilicé, le agregué 2 atributos, uno es carácter y otro es grado. El carácter era el tipo de unidad cartográfica que yo tenía. ¿Qué problema en la unidad cartográfica yo veía? Entre varios, que puede ser problema de drenaje, de un suelo normal, yo tenía el problema de salinidad y sodicidad. Esto estaba especificado en cada carta de suelo, o sea, de cada unidad cartográfica, o está especificado en la descripción del suelo, del perfil, o eran datos que estaban en la descripción de cada serie de suelos. El problema que tenemos con los suelos salinos sódicos son que son complejos de suelo, o sea, una unidad cartográfica está formada por más de una serie de suelos. Entonces, para definir esa característica de salino o de sódico, debía entrar a cada tipo de suelo que formaban parte de esa unidad y saber si era salino o sódico en función del análisis químico, y darle esa característica. O sea que tenemos polígonos de suelo, de complejos de suelo, en donde al menos uno de los suelos que lo integran son salinos o sódicos, y eso es lo que le da el carácter a toda esa unidad cartográfica. Entonces después lo que tuve que hacer es ponerle un grado, si era un suelo leve, de problema de salinidad leve, moderado o fuerte. Y esto es en función de si el contenido de sales o de sodio era muy elevado, o sea, si era muy por encima de los valores límite, se le ponía fuerte, y si esa unidad cartográfica unidad cartográfica estaba formada por más de un 40% de una serie que tenía problemas de salinidad, si esa unidad cartográfica estaba compuesta por más de un 40% de uno de los suelos que tiene problemas de sales o de sodio, también era considerado como grado fuerte.
pero es una característica descriptiva, o sea, el grado era algo descriptivo, anexo. Entonces, una vez hecha esta clasificación en la base de datos, lo que se obtuvo fue una distribución de estos suelos salinos, sódicos y salinosódicos. Lo que es azul es lo que es salinosódico, o sea, si vemos en la mayor proporción, después tenemos lo que está en rojo, que son suelos solamente salinos, y lo que está en verde son suelos sódicos. Bueno, en números, el departamento Marco Juárez, en función de esta clasificación, el 30% corresponden a suelos con algún problema de salinidad o sodicidad, y el 48% de unión también tiene los mismos problemas. Y después era saber, bueno, como lo vemos en la imagen, la mayor proporción está ocupada por suelos con ambos problemas, con suelos salinosódicos. En Marco Juárez tenemos un 24% de suelos salinosódicos y en Unión tenemos un 40%. El resto y en menor proporción lo ocupan los suelos salinos puros y sódicos puros. Y esto era lo que yo les comentaba, que era algo más descriptivo, que era el nivel de salinidad o sodicidad. Lo que es rojo está en formato semáforo, lo que es rojo está en grado fuerte, lo que es amarillo leve, y lo que es, lo que es amarillo es moderado, y lo que es verde es grado leve. Pasando a la segunda etapa, que era lo que eran los procesamientos de las imágenes satelitales, para lo que era determinación de cultivos. Primero les quiero aclarar un poco lo que es el NDVI, qué es lo que es el NDVI, cómo se mide y qué significa. Una cubierta vegetal que tiene un buen estado de salud, que está creciendo activamente, que está en su máximo crecimiento, tiene una firma espectral, que es cómo recibe la radiación solar o el espectro electromagnético y cómo lo refleja. Entonces, esa firma espectral absorbe la mayor parte de la banda del rojo y refleja en su mayoría el infrarrojo. Entonces, cuando este índice verde es alto, está cercano a 1, quiere decir que la vegetación está creciendo activamente, que está sana, que está en su máximo crecimiento. Cuando este índice es bajo, esto significa que la vegetación o está estresada, o está enferma, o está senescente, o está terminando su ciclo. Entonces, numéricamente se calcula como el infrarrojo cercano menos el rojo sobre el infrarrojo cercano más el rojo. En lo que es las bandas, de las bandas del Landsat 8, cada satélite, cada satélite, cada sensor tiene sus bandas que representan a estas longitudes. En el caso del Landsat 8 es la banda 5 menos la 4 sobre la banda 5 más la 4. Entonces, una vez calculado el índice verde, lo que se obtiene es esta imagen que está abajo, que es color rosa y verde. Lo que es verde está representando el que tiene el NDVI más alto, o sea, y tienen forma de lote, o sea, que son lotes con cultivos que están creciendo. Si esta imagen fuera la de septiembre, por ejemplo, estos lotes que están en verde serían todo lo que es de trigo. Entonces, una vez a una imagen uno le calcula este índice verde, lo que hace es aplicarle un filtro. ¿Por qué? Porque queremos solamente sacar de esa imagen lo que está en verde, lo que tiene el NDVI más alto. Entonces, para el caso de trigo, tuvimos que aplicar un filtro bajo, un 0,35, en función y viendo los lotes de que teníamos relevado a campo, o sea, que coincidiera la clasificación con los lotes que teníamos en la campaña esa, separar todo lo que era trigo de todo lo que no era trigo. Es más fácil hacer una clasificación de trigo porque en esa época hay poco con esa forma de cultivo y en esa época, en esa fecha puntual de la imagen. En el caso de soja, por ejemplo, y cada cultivo tenía su fecha de imagen en función de la fecha de siembra que uno conoce, en función del máximo crecimiento que uno puede observar según el cultivo que quiera clasificar. Pero, por ejemplo, en el caso de soja de primera, que está denominado como soja de primera, pero es todo lo que es soja temprana o soja de primera, y lo que es
soja de segunda todo lo que es soja tardía o sembrada más tardíamente, o soja de segunda, perdón, me parece que en soja de primera me equivoqué, es lo que es soja temprana o soja de primera. Y la soja de segunda es eso, es la soja que está sembrada más tardíamente o soja de segunda. Por ejemplo, en el caso de la soja de primera, la imagen que se utiliza para clasificarla es fue la del 30 de enero, una imagen sin nubes. A ese se le calculó el índice verde, se filtró la imagen, o sea que solamente quedaran los valores con NDVI por encima de 0,85, y se le restó la imagen, los polígonos clasificados en la imagen de diciembre, porque esa imagen de diciembre fue la que se utilizó para clasificar maíz. Entonces, hacíamos una clasificación de una fecha y le restamos todo lo que ya había sido clasificado previamente, y después se iba limpiando manualmente cada polígono, en función de la forma de siembra, en la forma por ejemplo, en los márgenes de los ríos, en la forma que crece el cultivo no tiene forma de lote, entonces esos son lotes que no tienen cultivo y que pueden tener un índice verde similar a un cultivo. Eso se eliminó manualmente luego de la clasificación. Lo que se obtuvo finalmente son la ubicación de cada lote, la ubicación de los lotes de trigo, que están en verde, la ubicación de los lotes de maíz de primera o tempranos, que son los azules, y los celestes, los de segunda o tardíos, y lo que es soja de primera en rojo, y en naranja lo que es soja de segunda o tardía. Pero lo que importaba era saber qué tan bien estaba hecha esta clasificación, o sea, qué tan acertada era la clasificación con este índice. Entonces, comparamos estos datos con dos fuentes de datos que hasta el momento son las que se utilizan como las informaciones disponibles, ¿no es cierto?, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y lo que era la información de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hasta el momento no había una forma de clasificar que fuera la adecuada o la correcta, o una forma de clasificar. Entonces, cada organismo realiza una clasificación diferente a otro, entonces tienen valores de estimación de la superficie distintos. Hoy en día el IDECOR está trabajando en lo que es la clasificación del suelo y tiene una clasificación supervisada, un poco más acertada en lo que es la proporción de cultivos a nivel provincial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en función de mi clasificación, mi superficie estimada con mi índice, lo comparé con lo que era el Ministerio y la Bolsa, y tuve en todos los casos por encima del 90 o del 83% mínimo de acierto en lo que era la superficie mía comparada con lo que decían estos dos organismos. Hay un solo caso, que es el de maíz, que hay un 68% comparado con el Ministerio. Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre ambos organismos. Uno utiliza por ejemplo, la Bolsa utiliza una clasificación supervisada, utiliza lotes de campo, información de informantes calificados, y el Ministerio utiliza muchas fuentes de información de la superficie utilizada con cultivos. Entonces, las formas de estimación no son las mismas y hay diferencias entre ellos. Pero bueno, a mí me importaba saber si tenía más de un 80% de similitud, y bueno, en todos los casos la tuve. Y también lo que hice, saber el índice de fiabilidad global. Yo les contaba que utilicé más de 300 lotes de verdad de campo que fueron relevados y recorridos a campo durante esa campaña, y esos lotes se compararon con los lotes que fueron clasificados en la imagen, y yo tuve un 85% de similitud o de fiabilidad, donde que yo lo que clasifiqué como maíz, en un 80% de los casos era maíz porque fue relevado a campo. Para lo que era la clasificación y este análisis me pareció son unos valores aceptables para lo que era el fin de la investigación. Entonces, luego de esto, lo que hice finalmente es combinar ambas capas de información, combinar lo que era la capa de suelos con la información de salinidad y saudicida,
combinar lo que era la capa de cultivos y hacer una intersección de ambas capas, para saber finalmente cuánto de esos cultivos de soja, maíz y de trigo se realiza finalmente sobre suelos con problemáticas. Entonces, gráficamente o visualmente, se ve así. Acá representé lo que es maíz y soja, porque lo que es trigo queda debajo de lo que es soja o algo de maíz, y quedará algún lote que en esa campaña no pudo ser sembrada, pero representé, que me pareció que era lo más visual, el maíz y la soja. El maíz está en azul y lo que es soja está en rojo. Pero lo que me importaba eran los números, o sea, qué proporción de cultivos en suelos con limitantes, salinas y zoicas, estaba en función de la superficie implantada total. O sea, de la superficie implantada total, ¿cuánto se realiza sobre suelos con limitantes? Y para que no nos metamos con tantos números, tenemos que un 20% del cultivo de maíz total se hizo sobre suelos con limitantes en Marcos Juárez, un 14% de soja y un 21% de maíz en Marcos Juárez. Y en lo que es Unión, un 30% de maíz y un 26% de soja y un 31% de trigo. O sea, esa es a nivel departamental, cuánto se realizó en estos suelos con limitantes. Y otra forma de expresarlo es en la totalidad. Un 17% de estos cultivos en Marcos Juárez y un 29% de estos 3 cultivos se hace sobre suelos con limitantes. O sea que es un porcentaje que no es bajo, es un porcentaje bastante. Y otra forma de mostrar esto era de la superficie con problemas, de la superficie de suelos con esta problemática, cuánto se destina a estos cultivos agrícolas. Y en el caso de maíz, vemos que un 10% de la superficie está ocupada por maíz, un 21% de esta superficie está ocupada por soja, y un 8, casi un 9% en Marcos Juárez. En lo que es el departamento Unión, los valores son más o menos similares en lo que es maíz y trigo, pero soja tenemos solamente el 18%. Cabe aclarar que Unión tiene suelos con mayor nivel de limitantes y más cantidad de suelos con limitantes salinazóicas, comparado con Marcos Juárez. En total, vemos que de la superficie esa con limitantes en Marcos Juárez, el 41% se destina a estos 3 cultivos, y en Unión el 36%. En esto hay que hacer una aclaración. La superficie con trigo se tomó como una superficie individual a lo que es soja y maíz. Hay clasificaciones que utilizan lo que es la superficie trigo-soja o trigo-maíz para incluirla en lo que es los cálculos de superficie. Yo en este caso me interesaba saber valores netos, entonces esta proporción de suelos con cultivo está un poco sobreestimada por esta cuestión del trigo, que está puesto como un cultivo como si fuera en la misma temporada, pero para lo que era el trabajo no necesitábamos separarlo. Y finalmente, bueno, empezamos a ver, si bien es una sola campaña, que es la campaña 16-17, empezamos a ver algunos índices de relación entre cultivos en la toma de decisiones de siembra de un cultivo u otro. Por ejemplo, vemos la relación trigo-soja, lo que es la relación trigo-soja en la superficie total, o la relación trigo-soja en la superficie con limitantes para ambos departamentos. Y vemos que esta relación se incrementa bastante en lo que es Marcos Juárez y algo menos en lo que es el departamento Unión. O sea que quiere decir que aumenta un poco la superficie con trigo en ambientes con limitantes salinozóicas, o disminuye lo que es la superficie con soja, o sea, o disminuye la siembra de soja. Entonces, continuamos analizando esto y dijimos, bueno, a ver, hagamos la división gramíneas versus leguminosas.
Y esta es la relación que más se modifica, o sea, que aumenta mucho en suelos con limitantes. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que aumenta? Porque vimos que aumentaba un poco el trigo, disminuía un poco la soja, y acá con esta relación dijimos, bueno, a ver, separemos lo que es trigo de lo que es cultivo de verano. Y si bien aumenta un poco lo que es la relación, lo que más se modifica es la relación maíz-soja. Entonces, con esa relación maíz-soja, que aumenta en suelos con limitantes, nos empezamos a dar cuenta de que lo que se modifica en mayor proporción es la superficie con maíz. O sea que en estos ambientes aumenta más el maíz y disminuye lo que es la soja. También aumenta lo que es trigo, pero lo que más se modifica es la superficie destinada al cultivo de maíz. Esto es contrario a lo que veíamos, a lo que nosotros teníamos pensado, que iba a ser el cultivo de soja el que se dedicara más a estos ambientes. Entonces, como conclusiones del trabajo, obtuvimos que en el sudeste de la provincia de Córdoba, en ambos departamentos, o sea, en promedio de ambos departamentos, el 40% de la superficie se encuentra afectada por elevados contenidos de sales y o sodio. Y que la proporción de los tres cultivos, trigo, soja y maíz, sobre suelos salino-sódicos representó el 17 y el 29% de la superficie sembrada total en ambos departamentos. Y que del área total sembrada con trigo, soja y maíz en la campaña 16-17, la mitad correspondió al cultivo de soja, mientras que para trigo y maíz, en proporciones similares, ocuparon el resto del área. Y esto contradice lo que nosotros planteamos como hipótesis, de que de estos tres cultivos la mayor proporción era soja. En realidad, el 50% es soja, y el resto se distribuye entre maíz y trigo. Convengamos también que la decisión de siembra de un cultivo u otro depende de otros factores más que lo que es del suelo, depende también de las rotaciones que estén establecidas, porque esta es una clasificación de solo un año, depende de la política socioeconómica también. Pero bueno, es algo como para tener en cuenta y analizar sumando años de clasificación a esto. Y como consideración final, con este estudio se demuestra que hay una proporción significativa de estos suelos con limitantes que tienen uso agrícola actual y que es necesario de ajustar tecnologías de gestión para optimizar la eficiencia del uso de los insumos productivos en estos ambientes. Me parece que esto es algo fundamental que se hace, que se siembra este tipo de cultivos en estos ambientes que son manchoneados, que son muy overos, y que debemos aplicar tecnologías y un manejo adecuado para, a lo mejor no cultivar soja en esos ambientes todos los años, pero lograr equiparar rendimientos entre zonas de baja y de alta producción. O sea, me parece que hay que trabajar un poco en lo que es los manejos en estos ambientes. Bueno, y eso es todo, muchas gracias, y todo el equipo de trabajo. Bueno, buenísimo, Betania, muchas gracias. Súper interesante el trabajo. Si les parece, empezamos en el chat. Ustedes me van pidiendo la palabra o me van levantando la manito acá mismo, en sus nombres, y yo les voy dando para que preguntemos, pero vamos haciéndolas directamente así, como dijo Fernando, bien informal. Bien. Alberto, dale, todo tuyo. Bueno, Betania, muy lindo, muy necesaria esta información y yo creo que, digamos, es clave disponer de este tipo de informaciones para elaborar estrategias después, no solamente, digamos, tecnológicas o productivas, sino hasta de política de Estado, ¿no? Claro. Dos preguntas te hago, dos preguntas que me la iba haciendo mientras vos ibas avanzando, ¿no? Una es, la mayor superficie de maíz en este índice que vos hacés, ¿podrá estar asociado por ahí a ganadería, a tambo, digamos, que destina por ahí los suelos con más limitantes a alguna producción más ganadera? Esa es una pregunta. Y la segunda es,
las napas, digamos, la influencia de las napas, digamos, que han tendido a subir un poco, nos marcarían, digamos, como que este problema es creciente, que si volviéramos a hacer si lo hubiéramos hecho hace 10 años atrás a este estudio, o lo hiciéramos 10 años más adelante, la superficie o la problemática estaría en crecimiento. Simplemente eso, ¿no? Hoy es una foto, pero si fuera una película, que la podemos ver hacia atrás o hacia adelante, digamos, pensando en que si no cambian los sistemas de producción, los usos consultivos, y la napa está ahí o se nos acerca un poco más. Esas dos preguntas, ¿no? Thiago. Sí. Sí, con respecto a la primera, lo que es clasificación, si el maíz fuera usado como para silo, yo no lo hubiera captado en la imagen, por ejemplo. Yo lo que capté en las imágenes era lo que era maíz, maíz a cosecha, o sea que puede ser que se siembre maíz para uso animal. Nosotros en nuestra zona la verdad que tenemos bastante poca producción ganadera, se expandió muchísimo la agricultura y disminuyeron las explotaciones ganaderas en toda la zona, pero bueno, la nuestra, uno se agarra a la ruta como que ve muy pocos establecimientos productivos de animales, ¿no es cierto? Pero puede ser una opción esa que se siembre para grano, no así para silo, porque si no, no sería detectada en la imagen, o sea, serían lotes que son clasificados y que después se eliminan porque el cultivo no está, entonces se sabe que no fue un maíz, o sea, se estima que no fue un maíz, al ser sacado antes, al ser cosechado antes, se lo elimina de lo que es la clasificación. Pero puede ser. Lo que yo veo en la zona y por lo que he recorrido y los productores con los que trabajo, son agrícolas, son productores agrícolas. Pero puede estar la situación esa de que lo destinan para consumo animal. Y con respecto a lo que me decías de la napa, sí, bueno, estamos detectando que el aumento de la napa está salinizando suelos, y que bueno, capaz que esto, si lo midiéramos, si estimara cobertura 10 años después, probablemente tendría otra foto, o sea, tendría menos agricultura. Tenemos muchos lotes que se han salinizado debido al ascenso de napa, sí. No sé si te respondí a lo que me estaba... Perfecto. No, muy bien, muy bien. Nosotros acá vemos en La Pampa, en el digamos, en la zona donde más llueve y más influencia de napa, que el productor que tiene historia en su campo dice, sí, yo antes tenía un bajo de 5 hectáreas, 10 hectáreas, ahora tengo 20 o 30. Claro. O sea que va creciendo la superficie en los últimos años y el mismo productor dice, se me achica el campo. Por eso te decía, digamos, que es una problemática que la vemos. Y bueno, indudablemente, ¿no es cierto? Es importantísimo, digamos, esta información, incluso socializarla a otros niveles decisorios por ahí que no son técnicos para ver, digamos, porque realmente es preocupante, ¿no? La foto que mostraste vos, realmente, digamos, es mucha superficie y no es una superficie estática, sino que dinámica para mal. Claro. Así que muy lindo, Betania, muy lindo, bueno, muy lindo. Actualmente IDECOR ahora tiene una clasificación que tiene índice de fiabilidad por encima del 90, 95, 99%, o sea, que se están usando ahora para lo que es renta, impuestos y demás. Pero hay clasificaciones que ahora se están haciendo que son muchísimo más acertadas en lo que es la ubicación de los lotes. Pero bueno, fue un trabajo que se hizo en un momento donde todavía no había ninguna clasificación y no había ninguna forma específica de clasificar. Así que para lo que era el objetivo, me parece, de la tesis, como ubicar y utilizar como puntapié inicial de por qué estudiar soja en estos ambientes, era responder a eso, por qué es importante estudiarla y por qué se hace soja en esos ambientes y por qué es necesario ver cómo hacerla y qué alternativas poder darle a los productores también.
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Alberto. ¿Alguien más? Fernando, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, porque ahora le tiro el salvavidas de plomo, la verdad. Y después prepárate que yo también tengo otro. No, está bueno porque parece, hay muchas cosas que se suponen que están. Por ahí remarcar el laburo que hicieron con la clasificación de salino sódico, que no estaba. O sea, Claro. Sí, eso no estaba cargado, o sea, supuestamente está en las cartas de suelo, en papel, está hecha esa clasificación, pero en lo que era la base de datos de suelos digitalizada, esa clasificación, esa característica o ese carácter no estaba especificado puntualmente. Entonces eso fue un trabajo bastante largo, porque había que usar carta por carta, serie por serie. Sí. Eso y la intensidad que fue un carácter que vos le diste, ¿no? O sea, de moderado, leve. Claro. No, yo lo remarco eso porque por ahí uno piensa que en las cartas de suelo está todo, ¿viste? Y en la carta de suelo está lo básico nomás, y uno tiene que elaborarlo un poco. Sí. Creo que, Y es que es más, ya no están más disponibles en el GeoInta, entonces no sé qué ha pasado, pero no están más, no están disponibles. No se puede, hay un problema con el servidor o con algo y no están. Está bien, o sea, no estamos usando como se debería. No. Preguntamos, Silvia. Bueno, Betania, no, buenísimo el trabajo, me encantó. Yo a lo que voy no es salvavidas de plomo, simplemente es un pensamiento que está muy bueno lo que vos hiciste de identificar lo grave que estamos haciendo, porque para mí es gravísimo que estemos haciendo agricultura continua en esos suelos, y de preguntarte si tenés pensado elevarlo, así como te dijo Alberto, elevarlo por ahí a otros, no tanto a lo técnico, sino a decisores políticos a esta situación. Más si vos sabés, o cómo sabés vos que esto es agricultura continua, ¿de eso estás segura por las recorridas de porque está bien, lo tuyo fue un solo año, pero vos decís que por lo que conocés de la zona, esto es agricultura continua. Sí. Ni siquiera se hace eso de rotar un cultivo agrícola después con algo de pasturas o de cobertura total todo el año. Bueno, y si tenés pensado elevarlo a otras instancias, a esta situación. No sé, la verdad que no, pensado no lo tenía, porque como te digo, hay instituciones que lo están haciendo con muchísima más precisión que yo y que son de gobierno, por eso de Rentas Córdoba con IDECOR, están trabajando mucho en esto, o sea que la información ellos ya la tienen. No sé si para tomar decisiones, pero supongo que en lo que era los planes de suelos estos nuevos, nacionales. Sí, porque Córdoba sé que está trabajando con buenas prácticas agrícolas y con incentivos a justamente... Ojo, no lo digo para que vos vayas a contar que la gente está haciendo mal. No, al contrario, para que se implementen incentivos a otro tipo de uso, o que no sacar la agricultura del todo, obviamente, pero por ahí mezclarla con cosas más, de mejores buenas prácticas, ¿no? Del suelo. Sí, bueno, yo creo que ya esta información ya la conocen, o sea, era algo que se sabía, pero no se tenía el dato, porque si bien yo antes de realizar esto ya sabía que se hacía mucha agricultura en ambientes manchoneados, que lo aclaro un poco, no son ambientes, no son lotes que son todos salinos o todos sódicos o muy extremos de salinidad o de sodicidad, pero son ambientes muy manchoneados, son ambientes que tienen suelo clase 1 mezclado con un suelo clase 4, 5 o 6. Entonces hay productores que hacen estos cultivos porque hay partes donde la soja le da 5.000 kilos y hay partes donde la soja le da 300. Entonces, por eso es que hay productores que realizan agricultura en estos ambientes, porque son manchoneados, los manejan así.
Sí. Esto no quiere decir que todos los ambientes salinos y sódicos están sembrados, porque o sea, ya lo veíamos, Sí. no es tanta la superficie. O sea, no es tanta la superficie, pero si no, tienen o tuvieron en ese momento o maíz o soja. No Claro. sé si esa secuencia es todos los años. Hay lotes que uno sí sabe que son agrícolas, pero no tengo la seguridad de que todos estos que fueron clasificados hagan Sigan, soja claro, con la agricultura todos los continua. años. Buenísimo. Eso no tengo la seguridad. Pero por lotes que conozco son agrícolas. O sea, algunos lotes que yo ya paso año a año y hago las recorridas, son agrícolas puros. Sí. Está bueno. Pero no sé qué proporción a eso. Gracias. Cristian, ¿quieres preguntar? Hola a todos, hola Beta, ¿Cómo te va? muy bueno tu trabajo. Te quería preguntar, a partir de tu diagnóstico, que está muy bueno, ¿qué alternativas ves a la rotación que se está utilizando? Te pongo algo que estoy pensando, vos decime si es erróneo. El maíz no tiene un mejor comportamiento que la soja frente al anegamiento o a la salinidad. ¿Qué alternativas ves a la rotación? ¿Será implementar sorgo? ¿Implementar más cultivos de invierno? ¿Qué alternativas te parece que pueden llegar a mejorar la rotación actual que se está utilizando? Y bueno, o sea, uno puede decir que es la rotación que mejor se adaptaría, pero bueno, después está la decisión final del productor, vos viste, bien lo sabes a eso ya. A mí me parece que lo que anda mejor es lo que es cultivo de invierno y maíz. Sin embargo, o sea, maíz y soja están clasificados de manera similar, como moderadamente tolerantes, pero para mí se comporta mejor, y por lo que he visto, el maíz que la soja. Es más, cuando hay anegamiento o falta de piso, lo que se puede cosechar es el maíz y la soja generalmente se pierde. Entonces, no sé, antes que soja se conviene hacer un maíz o un cultivo de invierno, un trigo. Pero dentro de lo que es cultivos de invierno o de gramíneas, vimos que la cebada también andaba muy bien, y que se hace en esos ambientes mejor que un trigo, pero bueno, con otras rotaciones, no sé, agrícola, capaz que un sorgo, pero por lo que he visto de sorgos tiene una tolerancia similar a lo que es maíz, un comportamiento similar. Pero bueno, habría que ver algunas variedades dentro de eso, o algunos híbridos dentro de eso. Como también podría elegirse algún híbrido alguna variedad distinta dentro de lo que es soja, algunas sojas de ciclos más largos. Pero bueno, no sé. Antes de irse a Fer, un manejo ganadero, ¿no es cierto? Gracias, Beta. Fer, de nuevo. No, yo quería remarcar, la tesis de ella enmarca también algo de manejo, ¿no? Para la soja, ¿no? Más que por ahí medio centrado. O sea, soy lo peor de lo peor, porque me voy a estudiar soja. Y me parece que lo que yo remarqué también cuando fue el seminario de en el IFIBE, ex-IFIBE, es el hecho de cómo abordar un trabajo científico usando herramientas de, ¿cómo se llama?, de posicionamiento, el GIS, más las cartas de suelo, que por ahí muchas veces se hacen mapas porque es fácil, o sea, parece que la tecnología está fácil, pero me parece que está interesante el abordaje de usar los mapas, las imágenes satelitales para abordar una hipótesis válida, y bueno, que ella le permitió usar la tesis. Muchas veces yo cuando estaba ahí en Ciencia del Suelo, caía un montón de trabajo de gente que hacía mapas, ¿viste? Y yo, vamos a ver cuánto bosque hay, pero no tenía una hipótesis de trabajo. Yo quería remarcar eso, como que está bueno el trabajo. Por eso sos mi director. No,
Muy bueno el trabajo de Tania, muy bueno, porque vos decís, la gente tiene la información, pero no sé si lo tiene, así como dice Fer, no sé si lo tiene encarado científicamente. No. Porque el tema de lo que vos hiciste, de identificar a través de imágenes y reconocimiento de campo y todo eso, bueno, vos sabés que es un trabajo gigante, y no sé si lo tienen, o sea, Claro. por eso te digo, es muy interesante para que lo eleves en serio a otras instancias, a niveles un poco más altos de decisión. Porque Ahí Sí, la metodología es muy buena la que usaste vos, es muy buena. Sí, por ahí la información está, pero no la usan para lo que se quiere usar. Claro. Sí. Seguramente renta lo debe usar con el objetivo de renta. Sí. Fines económicos, sí, impositivos. No, claro, entonces está guardada, tirada la información. Es igual que si vos vas a decir, por eso siempre la historia de decir vos, ya está eso. No sé si está analizada desde un punto de vista de interés particular. Claro. Si vas a catástrofe, están los mapas de catástrofe. Claro. Pero aparte cuando arrancamos este trabajo, todos te dicen, pero si se sabe cuánto cultivo se hace, si se sabe. Pero cuando vos vas a buscar la información, no estaba. Y cuando ibas a buscar la información de suelos salinos, sí, se sabe cuántos suelos salinos hay. Pero ¿dónde están? ¿Cómo están distribuidos? ¿Tengo cultivo ahí? ¿No tengo cultivo? O sea, con los errores que se quiera, con el 80% de fiabilidad, pero tenemos un valor, sabemos en qué le erramos, sabemos cuánto acertamos, cuánto le erramos, pero estamos viendo que hay agricultura ahí. Claro. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y tengo una preguntita más, aprovecho. Sí. Los valores estos de sodio intercambiable que vos mostraste son los de la carta de suelo. Son los Originales, digamos. Vos no probás, no hiciste ninguna medición actual en ninguno de estos. No. Bien. Yo me basé en los datos que estaban en la carta de suelo. Está bien. No, Sí. no tenés, bueno, no conozco la totalidad de la tesis, pero no vas a ir a ver si aumentaron, si no. No. Okay. No, es más, te digo, llevó mucho tiempo y mucho trabajo. Me acuerdo que tenía arriba del escritorio las pilas de las cartas de suelo, revisando una por una, analizando perfil por perfil, buscando los datos de cada carta, ¿no? Llevó 2 años recopilar toda la información, procesar, limpiar todos los polígonos, eliminar manualmente, porque hay mucho trabajo manual, si bien la clasificación es por NDVI, después hay una limpieza manual, una resta con imágenes anteriores, ver manualmente lote por lote. Imagínate, departamento Unión y Marco Juárez, departamento Unión tiene 1 millón de hectáreas, departamento Marco Juárez 900.000, o sea, fue un trabajo bastante arduo y de conocer la zona y de saber más o menos cómo se hacen los cultivos. O sea, ya ir a medir era como hacer la tesis completa con eso. Sí, no, era Hubiera estado bueno. Sí, después cuando termines la tesis estaría bueno, sí, cuando te queden ganas de volver al campo, de ir a chequear, a ver, porque seguramente tienen que haber cambiado esos, o sea, tienen que haber empeorado, digamos, me imagino. Tenemos suelos clase 1, lotes de suelo clase 1, que tienen niveles de sales hoy actuales y de sodio increíbles, y claro. Que, bueno, lavar esas sales o sodio no creo que sea tan fácil en un suelo franco limoso. Sí, menos usándolo con el uso de suelo que se le está dando, Sí. ¿no? Con la... Miriam quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, más que una pregunta, es justo una acotación a lo que estaban hablando recién. Me parece fantástico tener el dato real de calidad de suelo de esas zonas, lo que me parece que es costosísimo e imposible de realizar. Pero quizás esa información esté. Quizás se pueda recabar de los laboratorios de suelos, de la zona, y así hacer algo, un diagnóstico
de los últimos análisis de los últimos años, de todos los laboratorios de suelo de esa zona que tengan, por ese lado buscarla. Es importantísima, pero claro, es imposible de realizar para una tesis, para una sola persona, esto hay que armarlo como un proyecto un poco más regional. Sí. Una idea, pero te felicito porque la tesis está muy interesante, aporta muchísimos datos, aunque como vos decís, la información está desperdigada, a veces es necesario recopilar, juntarla y darle otra utilidad, y publicarla en todos los lugares que puedas, darle difusión porque es algo muy, muy necesario, muy necesario. Y bueno, muchos éxitos. Felicitaciones. Gracias. Como acotación a esto que decís de capaz que la información está, la Facultad de Córdoba hizo un trabajo en lo que es pH, conductividad, porcentaje de sodio, o contenido de sodio, contenido de nitrógeno, fósforo, o sea, hizo una recopilación bastante grande, pero yendo a los lotes. Lo que pasa es que la forma de tomar el dato es por cuadrículas, o sea, hicieron toda la provincia de Córdoba, pero por cuadrículas. Habría que ver puntualmente qué suelo o qué serie de suelo analizaron, y como que ya eso es... Con otro objetivo, Beta. Otro trabajo. O sea, está bueno, porque el dato es el mismo, pero el objetivo es distinto. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, Fer, ¿querés cerrar vos? Buenísimo, Betania, te felicito de nuevo. Muchas gracias. ¿Ya te falta poco para la tesis o ya tenés todo? Ya tengo todos los datos, estoy planificando la última reunión de tesis, y me falta terminar de darle la última vuelta al escrito y presentarlo. Ah, buenísimo. Bueno, felicitaciones. Gracias. No, nomás decir quedar para el próximo seminario la semana que viene, ¿no, Pedro? El viernes que viene tenemos el próximo seminario que es sobre balance de nitrógeno con leguminosas y de diferentes rotaciones, que lo va a dar Esteban Queoe, que también es becario acá en INTA Oliveros. Así que les mandaremos la invitación de vuelta a todos para que estén atentos, pero va a ser un lindo trabajo porque es un balance de nitrógeno a escala de sistema, ¿no? Con los ensayos de larga duración, está bastante bueno, así que bueno, lo recomiendo, aparte también es becario mío. Muy bien, aquí estaremos. Sí, me parece interesante que nos recuerden, porque hicieron tantos correos, y algunos los borrás, otros no, y por ahí lo borraste a ese. Así que sí, recuerden el seminario porque estas instancias son muy, muy lindas para aprovechar. Para aprovechar siempre aprendemos algo y bueno, nos vemos un poco las caras. Bueno, y difúndanlo, o sea, nosotros por ahí mandamos, y bueno, esa difusión que se multiplique, si yo lo recibo, lo reenvío a alguien. Total, este es un seminario interno, entre comillas, pero lo tratamos de que todo el que esté interesado en el tema lo difunda, no hay problema no hay limitantes ni restricciones. Bueno. Muchas gracias por la invitación, Fer, muchas gracias por estar. Beta es como el baile cuarteto, la segunda vez, va a todos los experimentales lunes, IFRGB, viernes. Un laburo muy grande, hay que contarlo ahora. Seguro que sí. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima, el viernes que viene. Hasta el viernes. Chao, gente. Adiós. Chao. Chao, chicos. Gracias, Beta. Gracias, Fer. Quería compartir el flyer mientras vos hablabas, Fer, y está tan lenta mi compu. No abrió la imagen, imagínate. No importa, pero es verdad, hay que volver a difundirlo más sobre la semana que viene, sí, porque es cierto, te bombardean con cosas y es lo que decíamos hoy, Pedro, y después se te pasan los links, no encontrás las cosas. No te acordás dónde lo dejaste. Así que sí. Y con un día antes o 2 días antes, recordar... Viene bien, porque incluso vos decís, tengo el seminario. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Y empezás a buscar y te entusiasmás contestando, mirando cosas y te perdiste lo que estaba buscando. Ahí está el seminario, recién ahora, mirá. Bueno, sí, está buenísimo. Sí, por ahí sí, bombardeamos el último día en los grupos de WhatsApp, esas cuestiones. Sí. Internos.
De hecho, le tuve que pasar de vuelta el link a varios. Escúchame, Claro, ¿esto queda en algún lado guardado? ¿Cómo? Sí, porque está grabado. Está grabado, está grabado. Guardado. Sí, está grabado.